consejo de la palabra del Señor, no sin antes hacer una oración para que Dios nos bendiga en este tiempo que vamos a tener. Y para ello, pues quiero orar a Dios mientras los hermanos y los amigos se van conectando en los diferentes lugares. El propósito de este programa es que poder bendecir cada una de sus vidas, de sus hogares, de sus familias, de sus corazones, y que la palabra de Dios haya cabida pues en cada corazón y que sea de mucha edificación, que podamos alimentar el espíritu. Hoy voy a orar a Dios encomendando este tiempo y encomendando este programa para que la bendición de Dios nos acompañe. Esperamos que la bendición de Dios nos acompañe y vamos entonces a presentar al Señor una vez más este tiempo y este programa. Padre, quiero darte muchas gracias. Te adoro y te bendigo, Señor, por este tiempo que nos concedes y que nos regalas. Gracias por cada uno de los oyentes, de los seguidores, Señor amado. Gracias por este tiempo, el poder compartir, Señor, con cada uno en los diferentes lugares del mundo. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que nos entregues el consejo, nos entregues la palabra. Que mientras se predica, Señor, las vidas sean libres, sean salvas, sean sanas, sean restauradas. Que a través de tu Espíritu Santo tú seas tratando con los corazones, Señor amado. Encomendamos este tiempo a ti. También te pedimos, Señor, que tomes control. Tomo la autoridad que tú me has dado, ato y reprendo toda obra del maligno, toda obra de las tinieblas, toda obra perversa, toda obra contraria. Declaro esa libertad en los aires, Señor, y también esa libertad en este lugar, y allí en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada oyente. Que la bendición tuya, que es la que enriquece, Señor, sea obrando y ministrando, y que mientras predicamos la palabra haya sanidad, Señor, los que están enfermos, y que tú a través de tu Espíritu Santo lleves esta palabra a cada espíritu, a cada corazón, que esta palabra los traspase, Señor, para el propósito que tú la envías. Señor, muchas gracias te damos por el privilegio y la oportunidad, y también por cada uno, Señor, en los diferentes lugares del mundo que se conectan, y todos los que van a escuchar, Señor, este programa también a la luz de la verdad, y que cada palabra, Señor, que hablemos sea dirigida y dada por ti, adorado Espíritu Santo de Dios. Te adoro, te bendigo, te alabo. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Al final estaremos orando también por todas las peticiones y por todas las necesidades. Hoy quiero leer 5 versículos de la palabra del Señor ubicado allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, un tema muy interesante. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Compartiré con ustedes bajo el tema: el nuevo nacimiento es indispensable para ir al cielo. El nuevo nacimiento es indispensable para ir al cielo. Bueno, todos somos conscientes que los conocedores de la Biblia, de la palabra del Señor, que cuando el Señor habló del nuevo nacimiento, estaba hablando de una transformación
Está hablando el Señor aquí de un cambio y habla de un cambio espiritual en la vida del ser humano. Aquí encontramos varias cosas. Una de ellas encontramos, por ejemplo, este caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy religioso, era un maestro en Israel de los judíos. Fue alguien que miraba al Señor y él no era como muchos otros que directamente lo rechazaban y lo despreciaban. Nicodemo era un hombre versado, entendido, intelectual en su tiempo, conocedor de la ley, de la palabra. Y a él le llamó la atención todo lo que el Señor hacía. Por eso en algún momento él quiso venir a encomiar al Señor. Y el Señor se lo merecía, claro está. Él le dice, se acercó a él, dice de noche, porque en ese tiempo alguien que tenía parte allí de los maestros de la ley, toda esta gente, pues ellos eran muy radicales y muy celosos de su ley y de todo. Y alguien que comenzara a seguir el caso, en este caso el Señor Jesús, pues ellos directamente eran llamados sus enemigos, eran expulsados, no eran tenidos en cuenta como antes, porque ellos sabemos que nunca recibieron al Señor. Sin embargo, él viene al Señor por alguna de las razones y comienza a encomiar al Maestro, al Señor Jesucristo, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él entendía eso. Tal vez había leído las Escrituras, muchas de ellas donde hablaba o habla la Biblia y le llamó la atención y tenía un poco de entendimiento, de conocimiento. Nicodemo tenía conocimiento de las Escrituras de la ley. Lo que no tenía este hombre era una experiencia con Dios, un nuevo nacimiento, una transformación, una conversión. La mayoría eran religiosos, tenían conocimiento, pero no tenían una conversión. De hecho, por eso el Señor en muchas ocasiones los trató, escribas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ellos conocían la palabra, la ley, enseñaban una cosa, pero ellos no la vivían, en la mayoría no la vivían. Por esta y otras razones el Señor le dice a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Como es conocido por la palabra, Adán, el primer hombre terrenal, y Eva, pues él desobedeció y por ende pues sabemos que el hombre murió. Y al hombre morir, perder la comunión con Dios, pues se necesitaba que viniera alguien a restaurarla. Ese hombre, lo que dice la Biblia, el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, que él vino a dar vida. La palabra de Dios dice que el Señor no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplirla. De hecho, fue el único que la pudo cumplir a cabalidad, el Hijo de Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. Así que se necesitaba alguien, pero más que eso, se necesitaba una experiencia. El Señor quiso darle una enseñanza a Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, no tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver en que de memoria usted se conozca la ley, las escrituras. Esto va un poco más allá. Y a decir verdad, eso es. El reino de Dios, el evangelio, va un poco más allá. No tiene que ver con solo conocimiento o solo teología o
con que simplemente yo soy cristiano, leo la Biblia, tal vez ayuno, oro, vigilo, voy a un lugar, tal vez diezmo, ofrendo, hablo de Cristo, hago muchas cosas. Pero todo esto, sin un nuevo nacimiento y sin una conversión total, no le avala a una persona para que vaya al reino de los cielos. Si nosotros miramos a través de esta escritura del capítulo 3 de San Juan, del 1 al 5, podemos mirar que estos escribas y fariseos, la mayoría de ellos eran estrictos en la ley, o sea, en el conocimiento. Ellos guardaban unas cosas. Ellos tenían mucho mandamiento de hombre. Mucho mandamiento de hombre tenían ellos, o sea, cosas que no eran bíblicas. Y este hombre tenía, uno podía decir, bueno, este hombre está facultado, está capacitado para ir al reino de los cielos, alguien que se sabe la ley, que traza la ley, que enseña la ley. Uno podría decir, cualquiera que hable, que diga, que conoce, está preparado. No es asunto de sabiduría humana o de preparación. La salvación no es asunto de sabiduría humana, no es asunto de preparación, de capacitación humana o intelectual, o de que entienda, de que sepa, de que sabe, de que conoce. Todos nosotros sabemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, se sabe la Biblia más que nadie. Y es importante entender esto, ¿por qué? Porque aquí tenemos una gran enseñanza de alguien que era maestro, alguien que le enseñaba a otros, que preparaba a otros y que enseñaba en el templo. Sin embargo, cuando viene a Jesús, Jesús le dice que él no está preparado. Él viene con sus frases y sus palabras a encomiar a Jesús. Has venido de Dios, eso es verdad. Como maestro, es verdad. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es verdad, era verdad. Pero el Señor lo lleva a él mismo. Cuando nosotros miramos el versículo 3, el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se necesita el nuevo nacimiento espiritual. Se necesita un cambio. Recuerde que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, en uno de sus versículos, dijo lo siguiente: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. Pero es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Nicodemo tenía la ley, pero Nicodemo no era salvo. Algo que la iglesia debemos entender es que los que hemos tenido el privilegio de escuchar la palabra, de venir a Cristo, debemos cerciorarnos y asegurarnos que realmente en nosotros haya ese nuevo nacimiento, ese cambio. Alguien que viene a Cristo, pero sigue practicando el pecado, no ha nacido de nuevo. Sigue siendo esclavo del pecado. No le está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué es lo único que puede liberar y libertar al hombre? El Señor Jesucristo lo habló y lo dijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Hoy nos encontramos ante una situación a nivel global de la iglesia del Señor, en que aunque esto no gusta a muchos, pero una cantidad de gente en las iglesias que no han sido salvos. Ahora alguno dirá, pastor, ¿y usted cómo sabe eso y cómo asegura eso? Sencillo. Todo aquel que viene a Cristo, pero no ha sido libre, practica el pecado, no ha nacido de nuevo. Y sin el nuevo nacimiento no podemos ir al reino de los cielos. Y hay algo todavía más. Hay desenfoque, hay desconocimiento en mucho ministro. Es así, esa es la gran verdad. Muchos, por ejemplo, una persona llega a Cristo, se le habla, pero todavía practica el pecado, todavía fuma, escucha música mundana, baila, muchos fornican todavía, adulteran, cristianos con novias inconversas, novios inconversos, maldicen, mienten, una cantidad de cosas, viven como gente que no ha conocido a Dios. Sin embargo, en muchos lugares usted ve que a los 15, 20 días, un mes, 2 meses, los llevan a las aguas, los bautizan en esa condición. Gente que no se ha arrepentido, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no ha tenido una transformación. Les acaban de hacer un mal, porque quien hace eso le está haciendo un mal a la persona. Porque la persona llega y es nueva, ella cree que está haciendo lo correcto. Pero los que están allí y hacen eso son más ciegos todavía. Están ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, dice la Biblia, ambos caerán en el hoyo. Entonces, como resultado, estamos viendo mucho lugar, mucha iglesia, mucha congregación, mucho predicador, mundo, mundanalidad, pecado, libertinaje. Pero se dice que es de la iglesia del Señor. Y sí, han sido llamados por el Señor para ser salvos. Pero muchos ya han perdido el enfoque. Y entonces a veces una cantidad de gente sin arrepentirse, sin nacer de nuevo. Hay un peligro allí. ¿Por qué hay un peligro? Porque el Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Y luego en el versículo 5 le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Iglesia del Señor. Todo el que nos escucha por estos medios. Nosotros somos conscientes que Dios nos ama con amor eterno y que por eso ha prolongado su misericordia. Y que de tal manera amó al mundo para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué ha pasado y qué pasa hoy? Hoy mucha gente quiere ir al reino de los cielos. Todos queremos ir al reino de los cielos. Pero muchos no quieren pagar el precio. O sea, muchos quieren vivir parte de la iglesia y participar del mundo y participar de las cosas del Señor. Y a nosotros no se nos puede olvidar algo que dice la Biblia, porque sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia debe de despertar. La iglesia debe de darse cuenta que un nuevo nacimiento es una nueva criatura, una nueva creación. Es alguien que ha renunciado, alguien regenerado, alguien que ha sido santificado. Y ha sido santificado y es obediente y tiene fe. Y se apega a la palabra, a la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es importante. El enemigo ha venido dañando la iglesia del Señor. Mire qué tremendo. En el tiempo de la iglesia primitiva, el enemigo perseguía a los cristianos por su fidelidad.
En los circos romanos, en los coliseos romanos, los tiraban a las fieras, a las bestias, los crucificaban, los mataban, los quemaban. En la llamada Santa Inquisición, millones y millones fueron asesinados, millones de cristianos. Eran llamados herejes solo porque se convertían y se entregaban a Jesús. Y entre más pasaba eso, la iglesia más se multiplicaba, más se multiplicaba. Pero el enemigo cambió de táctica. Ahora la mayoría no los persigue. Pero ¿qué hizo el enemigo? Metió el mundo a la iglesia, a la congregación. Metió la avaricia a las congregaciones. Y entonces al meter el mundo y al meter la avaricia, pues el enemigo hizo su daño, metió la mundanalidad, el libertinaje. Y ha comenzado mucho pueblo a aflojar, a apartarse, a desviarse, a no vivir la sana doctrina. Y el enemigo le ha ganado ventaja a mucho cristiano en todos los lugares del mundo. Hoy estamos viviendo el tiempo de la iglesia Laodicea. El que tenga la iglesia más grande, el que tenga el templo más bonito. Ya se habla de una cantidad de cosas. En muchos lugares ya no se habla en contra del pecado, ya no se habla del arrebatamiento, ya no se habla del arrepentimiento. Dios te va a bendecir, y a veces la gente andando en pecado, en desobediencia. Pero allí llegan los ilusionistas, predicadores ilusionistas, y Dios te va a bendecir. Y así dice Jehová, Dios te va a levantar. Y así dice Jehová, Dios te va a usar. Y a veces en pecado, en desobediencia y en maldad. Yo no digo que Dios no hace eso, Dios lo hace. De hecho, si usted y yo somos obedientes y obedecemos la palabra y guardamos la palabra, hay una promesa del Señor. Pedid todo lo que queréis y se hará hecho. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En la voluntad de Dios, Dios va a obrar, ya está. Pero ¿qué vemos hoy, iglesia del Señor? Gente ilusionando al pueblo. Y a veces la gente andando en rebeldía, en desobediencia, pero como alguien va y les dice que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a usar. Y a veces, siempre por fulana, siempre por fulano. ¿Cuándo se ha visto eso en la Biblia? Nosotros sabemos que por la Biblia hay el don de sanidad, hay el don de milagros, hay el don de fe. Si el Espíritu de Dios quiere, si Dios quiere, lo hace. En estos días me llamó alguien de un país. Estaban buscando una iglesia y fueron a un lugar. Y una de las primeras cosas que le preguntó el pastor fue: quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes son pensionados o no? ¿Usted tiene casa o no? ¿Usted por qué nos pregunta eso? No, que queremos llevar un registro. Ningún registro. Aflora la avaricia. Porque muchos y muchas le están sirviendo al Señor es por el dinero. Amor al dinero. Dice, y por avaricia harán mercadería de nosotros. Lo dice el apóstol Pedro, lo dice el apóstol Judas, está en las Escrituras. Toda esa situación la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en la mayoría no hay un arrepentimiento genuino. No hay un nuevo nacimiento, no hay una convicción, no hay una conversión, no hay convicciones claras. Un evangelio mezclado, un evangelio adulterado. Qué difícil es el tiempo que estamos viviendo. Y para acabar de completar, la iglesia del Señor en un sueño, aunque es profético. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. San Mateo capítulo 25, parábola de las 10 vírgenes. Y así sucesivamente, eso estamos viviendo. Hoy a mucha gente no le gusta que le hablen de arrepentimiento.
Hoy a muchos no les gusta que le hablen de santidad. Hoy muchos van a las iglesias, a las congregaciones, no a escuchar lo que Dios les quiere decir, sino a escuchar lo que quieren oír. Y desafortunadamente, como hay iglesias y ministerios para todos los gustos, desgraciada y desafortunadamente, entonces eso acaba de empeorar las cosas. Y miramos una apostasía terrible. Ese es el tiempo que nos tocó vivir y que estamos viviendo. Por eso este es un momento para levantarse. Este es un momento de renuncia. Este es un momento de volver en sí. Este es un momento de hacer un examen, un análisis. ¿Realmente yo he nacido de nuevo? ¿Yo me he arrepentido? Si usted sigue al Señor en cualquier lugar del mundo, pero usted está practicando el pecado, oportunidad tiene de convertirse, de arrepentirse, de arreglarse, de venir a Cristo. Pero no siga en esa condición, en esa situación. ¿Por qué? Porque su salvación está en veremos. Está en duda su salvación. Entonces, es importante que el cristiano entienda lo que el Señor le quiso decir aquí a Nicodemo. Él tenía ellos regularmente, semanalmente, ellos se reunían en el templo, ellos tenían sus reuniones. Ellos allí tenían su adoración, su alabanza, su exposición de la palabra. Pero sin embargo, Nicodemo no era salvo. Más adelante, sí, porque lo vemos allá en San Juan más adelante, que él ya se acercó a Jesús, conoció a Jesús y comenzó a seguir al Señor. Pero hasta aquí, según lo que el maestro le dijo, él no había sido salvo. Él no había sido convertido. Una de las cosas por las cuales al Señor lo crucificaron es porque él siempre les dijo la verdad. A veces decir la verdad no gusta mucho, pero es la verdad la que libera, es la verdad la que liberta, es la verdad la que sana, es la verdad la que restaura. Ahora, claro, dentro de los parámetros bíblicos, porque la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay misericordia, o sea, ya el amor está, ya Él murió, la misericordia, la gracia, el amor, el perdón está. ¿Quién lo quiere? ¿Quién se quiere reconciliar? ¿Quién quiere venir a Cristo? ¿Quién se quiere arreglar? ¿Quién quiere renunciar? ¿Quién se quiere arrepentir? ¿Quién se quiere consagrar? Ya la misericordia ya está, con misericordia, pero dice, y verdad. Siempre tiene que haber la verdad. Por ejemplo, usted está en un lugar y usted es una creyente y un creyente, pero están en un lugar y ahí le dicen que no se preocupe, que usted se puede tomar sus traguitos. El que le está enseñando está tan perdido como los quien siguen ese ejemplo, porque es antibíblico. Está en un lugar y le dice, tranquila, que usted puede escuchar música mundana y que usted puede bailar. Mire, el que sigue ese ejemplo como el que lo dice, están tan perdidos según la Biblia. Que usted puede tener noviecita en la calle, noviecito, que eso no es ningún problema, que tranquila, que tranquilo. Eso no es de Dios. Pero en muchos lugares está así la situación. ¿Y por qué está así? Porque la gente está ciega, porque están perdidos. Porque la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Hoy hay que despertar. Usted es cristiano, usted es cristiano. Es el tiempo de renunciar. Les decía, entonces con misericordia, pero con la verdad. Dios nos tiene que decir la verdad. ¿Cuántas veces mucho creyente va a una iglesia, a una congregación? Y porque hablan en contra del pecado y la verdad, que es lo que la Biblia enseña. Claro que con misericordia es verdad, como dice la Biblia. Pero porque le dicen la verdad, entonces muchos dicen, yo ya no me quiero congregar allá, yo no voy allá, me voy para otro lugar. Porque hay muchos cristianos que están buscando es
que le digan lo que él quiere oír. Y si un creyente no está dispuesto a que le digan la verdad de la palabra, entonces ese creyente está de cuidados intensivos. Ese creyente está muy mal. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor nos sacó del fango, nos sacó del mundo para vivir para Dios. Y nos dice la Biblia allá en Primera de Juan: hijitos míos, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted y yo en un lugar no nos dicen la verdad, no nos enseñan acerca de la santidad, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, también del amor y la misericordia, entonces usted está en el lugar equivocado. Porque bíblicamente, la Biblia nos habla que el Señor primeramente nos dice la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que eso, ¿cómo se llama? Eso se llama un nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Aquel hombre, aquella mujer que Dios llamó y que tanto internamente como externamente esta persona sabe cómo debe vivir para Dios. ¿Por qué? Porque es algo establecido por Dios. Porque somos un pueblo. Usted y yo actuamos diferente. Cuando en una ocasión Abraham, porque Abraham cometió algunos errores, pero no voy a hablar de ellos ahora. El Señor se demoró un tiempo para volver a tratar con él y lo llamó y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Pero cuando usted va al original dice: anda delante de mí y sé diferente. La iglesia del Señor es diferente. O sea, si usted y yo hacemos parte de la iglesia del Señor, nosotros no tenemos por qué parecernos al mundo, ni las cosas del mundo. Nosotros somos muy diferentes. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hemos tenido un nuevo nacimiento. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. La Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Tenemos unas vestiduras de justicia, de obediencia, de amor, de santidad, de pureza, en la sangre de Cristo por el Espíritu Santo. Hay un ejemplo, hay un testimonio. El nuevo nacimiento nos habla de todas estas cosas. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos principios bíblicos. Y uno de ellos, para calificar y para ir al reino de los cielos y para irnos con el Señor, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Después le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres del agua, que es la palabra, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, o sea, es algo espiritual, no entraréis en el reino de los cielos. Primero no lo podía ver y después no podía entrar. Empezamos viéndolo cuando nos convertimos. Pero comenzó el Espíritu de Dios a hacer una cosa, una transformación en nosotros. Comenzaron a romperse en esas cadenas, hubo un perdón, una transformación, hubo una renuncia. Luego podemos ver el reino de los cielos, porque podemos disfrutar de sus dones, de la presencia del Señor, de la unción, de la gracia de Dios. Hay una visión espiritual, hay una audición espiritual. Podemos oír su voz. Hay convicciones claras, alabado sea el Señor. Hay seguridad, vino el bautismo del Espíritu Santo en lenguas. Vino la promesa, podemos ver el reino de Dios, vivirlo, sentirlo, es algo espiritual.
Y por eso se le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El agua, la palabra. Tenemos que ir a la palabra. La palabra es el espejo para mirarnos cómo estamos. Y yo llego y leo la Biblia y me doy cuenta que mi comportamiento, mi actitud o lo que hay, la palabra, la Biblia me lo reprende. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de ajustarme y decirle, Señor, hay algo malo en mí, pero yo no quiero, yo necesito cambiar, obedecer, ser diferente. Yo quiero ese nuevo nacimiento porque yo quiero ir al reino de los cielos. Entonces, cuando alguien ha tenido un nuevo nacimiento, tiene un nuevo nacimiento, ya no practica lo que nos dice Romanos capítulo 6, que les voy a leer para concluir. Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. El que ha tenido un nuevo nacimiento está muerto al pecado. Y cuando el pecado toca la puerta, ¿qué pasa? Esa creyente y ese creyente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Eso cómo se llama? Un nuevo nacimiento. ¿Cómo más se conoce la persona que ha nacido de nuevo? Por lo que nos dice el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado, la tentación, el enemigo siempre va a venir a tocar la puerta. A través de los oídos, a través de sus ojos, a través de los sentimientos, de las emociones, a través del pensamiento, va a venir, va a atacar. Pero ¿qué hace un cristiano que ha nacido de nuevo y ha tenido una experiencia con Dios? Lo rechaza, no lo obedecen, no lo lleva a su concupiscencia, a sus apetitos desenfrenados. No permite apetitos desenfrenados, carnales, mundanales, perversos. No permite, rechaza eso. Lleva todo pensamiento cautivo en obediencia a la cruz de Cristo. Lo rechaza. No rinde su voluntad, no cede su voluntad a esa condición, a esa situación, a ese ataque de las tinieblas, a ese dardo, a ese pensamiento, a eso pecaminoso, no lo rinde. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, o sea, lo obedece. No lo lleva a la práctica. ¿Que es tentado? Sí, porque la tentación siempre va a venir. ¿Por qué va a venir la tentación? La tentación nos viene porque nosotros nos entregamos a Cristo y nuestro espíritu tuvo resurrección de vida. Somos salvos, el que va a ir a la eternidad, pero seguimos con esta naturaleza pecaminosa y caída de Adán y Eva. Ella no ha muerto, ella está ahí. Ella hay que mantenerla dormida a través del ayuno, a través de la oración, a través de la vigilia, a través de la palabra, a través de la fe, con la armadura del Espíritu, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio de la paz, la coraza de justicia, el cinto de la verdad. Entonces nosotros tomamos la palabra, creemos y rechazamos, resistimos al enemigo y él tendrá que huir. El pecado no va a reinar. Pero nos dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El que ha nacido de nuevo no presta su lengua ni sus labios para criticar, para difamar, para tirar el testimonio al otro por el piso, para ponerlo mal de él. No hace eso. Una mujer que ha nacido de nuevo, un hombre que ha nacido de nuevo, alguien que ha nacido de nuevo, no hace eso, porque tiene el Espíritu Santo, es espiritual. No vive mirando con malicia, con lujuria, con laxiria el sexo opuesto. No escucha lo que no debe escuchar, no escucha música mundana de ninguna manera. Rechaza eso.
todo pensamiento, todo sentimiento, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe que eso ya no reina en sus cuerpos ni en sus miembros y no presta su cuerpo, ni sus ojos, ni sus oídos, ni sus manos, ni sus pies, ni ningún órgano de su cuerpo como instrumento de iniquidad para servir al pecado, a la maldad, al diablo, a las tinieblas, que el Señor reprenda. No lo hace. ¿Sabe por qué? Porque es una persona que tiene allí al Espíritu de Dios, que tiene temor de Dios, que sabe lo que es la obediencia, que conoce la palabra, que se somete, que se sujeta, y además porque sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Entonces, como somos templo del Espíritu Santo, el enemigo va a venir, porque claro está que la Biblia nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, dice, volveré de donde salí. Y a veces llega y encuentra a muchos vacíos, descuidados. Y es cuando el enemigo les da el golpe certero o el golpe bajo a muchos cristianos. Es por eso que el Señor en tantas ocasiones dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero aquel que ha nacido de nuevo siempre está velando, siempre está buscando, siempre está allí. Esto es una guerra, está buscando a Dios. No va a permitir por ningún lado, porque sabe que ha resucitado, que es una nueva criatura, que ha tenido un cambio, una transformación, una santificación. Y cada día, ¿sabe qué? Se acerca a Dios. Qué bonito es eso. Y cuando hay un nuevo nacimiento, hay temor de Dios. Y cuando ha habido un nuevo nacimiento, hay sinceridad. Y cuando ha habido un nacimiento, no hay hipocresía. No hablamos por la espalda del hermano, de la hermana. No decimos, yo la quiero, yo lo quiero, tanto que lo amo, pero después decimos, no, porque no es una persona hipócrita, es una persona transparente. Es una persona que ama a Dios, que ama a su prójimo. El que ha nacido de nuevo perdona. El que ha nacido de nuevo le sirve a Dios voluntariamente sin ningún interés. El que ha nacido de nuevo se esfuerza, se sacrifica, invierte, va. El que conoce, el que ama a Dios y ama a su prójimo, sabe lo que tiene que hacer. Qué bonito es eso. El ejemplo que nos dejó nuestro maestro. Por eso él le dejó claro a Nicodemo en el versículo 5. Si no naces del agua y del espíritu. O sea, esto es un asunto espiritual. Y el agua representa la palabra. Si no naces de la palabra, o sea, si no te ciñes a ella, si no la obedeces. Si la obedeces, que es el agua de la palabra, será lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo tomará tu espíritu y renovará tu comunión con Dios y te revelará muchas cosas. Lo que el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y además de eso va a venir el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿De qué está hablando allí? De un nuevo nacimiento. Que Dios bendiga a todos esos hombres, todas esas mujeres, todas esas personas que cada día luchan. Y tenga en cuenta que si usted es esa mujer y ese hombre y quiere agradar a Dios y obedecerle a Dios, usted debe saber que el enemigo no la va a dejar quieta, no lo va a dejar quieto, porque esto es una lucha, esto es una guerra, pero la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será, y él va delante de nosotros como poderoso gigante, y el enemigo no podrá hacer nada que Dios no le permita. No tenga miedo, no tenga temor, siga adelante. Solo siga en comunión con Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra. Y le esperará lo mejor. Y cuando partamos, el cielo. Y para concluir, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Voy a orar por las peticiones, por las necesidades. Voy a orar por aquella persona que está apartada, descarriada. Voy a orar por aquella persona que no se ha convertido. O si usted escucha y ha tenido en duda su salvación, ¿qué espera? Es el momento.
podría llamarte Dios a cuenta hoy, podría venir por la iglesia. Este no es un tiempo para estar durmiendo, para estar descuidado, para estar jugando a la religión, al evangelio, al reino. Este no es un tiempo para eso. No se deje entretener más por el enemigo, no se entretenga. Venga Cristo, conságrese que pronto volaremos. Ore conmigo, Padre, te doy gracias. Diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Perdona mis pecados y mis faltas. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Diga conmigo, ayúdame, Señor. Diga, Señor, hoy me reconcilio contigo. Hoy te pido perdón. Hoy te pido la ayuda, la fuerza, la fortaleza. Señor, ayúdame a llegar. Ayúdame, Señor, Dios mío, a perseverar, a permanecer. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, ahora quiero orar por las peticiones y las necesidades de todas y de todos, Señor, los que nos siguen a través de las redes, por estas necesidades espirituales, estas necesidades físicas, necesidades económicas, familiares, Señor. Oramos, Señor, por cada situación, Señor, por cada problema. Oramos por los que están atados, Señor, que rompas esas cadenas, esas ataduras, esas ligaduras. Oramos por los que están enfermos, Señor, que tú seas sanando los enfermos, restaurándolos, Señor, tratando con ellos. Oramos por los hogares donde hay problemas, dificultades, Señor, por los ministros, ministerios, Señor. Oh, por ese joven, esa dama, ese caballero. Yo no sé cuál es la necesidad, Señor, pero ahora oramos por ellos, Señor, pidiendo misericordia, que tú seas propicio, Señor, que tú seas obrando, que tú seas moviendo tu mano poderosa. Dios mío, encomiendo en tus manos cada uno de tus hijos, de tus hijas, de los amigos, de todas las personas, todos los que van a escuchar, Señor, Dios mío, esta palabra, Dios mío. Todos, Señor, oramos por cada uno de ellos, Señor. Tenga misericordia, Dios mío, aquellos, Señor, que se han convertido, que creen tu palabra, Dios mío. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, yo te doy gracias por cada uno de ellos, por este tiempo, Señor, y permite que esta palabra siga siendo de mucha bendición, este programa también. Padre, hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Que Dios le guarde y por favor, guárdese para Dios.